Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, vamos a seguir en este vídeo con el tema 2, el tema de la corona, y si te acuerdas dejamos el punto de la regencia y vamos a incluir también la tutela y el refrendo, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. La regencia, para entenderla bien, está bien contraponerla un poco con la figura de la tutela, porque se parecen, pero al mismo tiempo son un poco opuestas en algunos aspectos, ¿vale? Y aunque la tutela no aparece en el epígrafe, no es un epígrafe, pero pienso que a lo mejor la pueden utilizar para confundirnos y bueno, vamos a meterlo también para curarnos en salud. La diferencia principal, y es algo que lo marca todo, es el hecho de que una se da en la esfera privada, que es la tutela, y la regencia se da en la pública. Es casi un cargo político, por decirlo así, ¿vale? Si entendemos esto, si reflexionamos bien sobre esto, nos va a ser mucho más fácil asimilar todo lo demás, porque realmente marca un poco toda la lógica que vamos a ver ahora. La regencia no deja de ser una especie de suplencia del cargo, ¿no? En el cargo del rey, ¿vale? Con lo cual, ya eso un poco nos da una idea de en qué supuestos se da, en qué casos, cuándo sucede, ¿no? Cuándo entra en juego la figura de la regencia. Pues, ¿cuándo puede pasar que el rey, que el cargo del rey, mejor dicho, vamos a recordar lo que hablamos, de que el rey sigue siendo el rey, pero no puede desempeñar el cargo, ¿vale? ¿Cuándo puede suceder esto? Pues muy sencillo, cuando es menor de edad o cuando se le inhabilita por lo que sea, ¿vale? En el caso de la minoría de edad, lo que nos dice la Constitución, el orden que nos marca la Constitución es que en primer lugar será la madre o el padre, y ojo porque esto recordamos lo que vimos antes, que es el único cargo constitucional que puede desempeñar el consorte, el que no es, o sea, el marido o la mujer del rey, mm, que es un cargo constitucional, que lo demás es como un poco una figura casi ornamental, ¿vale? Ornamental, o sea, que no tiene, que no desempeña cargos salvo este. Y también nos da una idea del el cariz público, el cariz político de la regencia, ¿vale? Cosa que no va a tener la tutela, lo vamos a ver luego. Si no puede ser el padre o la madre, pasaría a ser el pariente mayor de edad más próximo a suceder, y si no existiese nadie, hubiese un cataclismo o lo que fuese, eh, pues serían las Cortes Generales las que designarían o nombrarían a una persona, tres o cinco. De nuevo, cariz político, es decir, las Cortes nombran números impares, hasta cinco, para evitarse problemas si hay que tomar alguna decisión, para evitarse empates problemáticos, ¿no? Eh, y el otro supuesto que tenemos, dijimos que el rey que el rey fuese menor de edad, el rey o la reina fuesen menor de edad. ¿Quién desempeña el cargo entonces? Pues lo que hemos visto, el cargo obviamente no es el cargo de rey, ya sería regencia, pero podríamos entender que es desempeñar las funciones, ¿vale? Y el otro caso es que se inhabilite. Vale, aquí lo que tenemos que hacer para poder encajarlo en el puzzle es entender que sería lo mismo, lo mismo que hemos visto antes, de la inhabilitación, pero con un peldaño más. Un peldaño más que consiste en vez del padre o la madre, quien primero estaría llamado a la regencia sería el heredero. En este caso, el príncipe o la princesa a quien le tocase, ¿vale? Si es mayor de edad. Y si no, nos tenemos que ir al supuesto de antes. Es decir, sería el padre o la madre del príncipe. Es decir, el consorte o el marido o la mujer del rey que ha sido inhabilitado. Esto se entiende, como siempre, con ejemplos, ¿vale? O sea, pongamos los casos que tenemos ahora, ¿no? El primer caso, minoría del rey, minoría de edad de la persona que fuese rey o reina. Vamos a poner el caso fatídico que fallece el rey Felipe y entonces la reina debería ser la infanta la princesa Leonor, perdón. Pero claro, es menor de edad, con lo cual no puede desempeñar el cargo. Entonces hace falta que entre en juego la regencia.
pues entonces sería la reina Leticia la que sería la regente. Esto por supuesto en caso de que fuese menor de edad. Si la princesa fuese mayor, entonces la regencia la desempeñaría ella, ¿vale? Eh, Hasta que saliese de la inhabilitación el rey, ¿vale? Y luego requisitos, que sea español y mayor de edad. Aquí hay un detalle diferenciador que tenemos que tener en cuenta, y es que en la regencia no se exige que sea que no se exige que sea español de nacimiento, cosa que sí se exige en la tutela. ¿Cómo podemos hacer para asimilar esto, para que no se nos olvide? Pues entendiendo que la regencia es algo que tiene más que ver con la historia dinástica, con el derecho sucesorio, con lo que es la institución de la corona, ¿vale? Sí, porque al fin y al cabo dijimos antes que era el padre o la madre, sino pariente mayor de edad más próximo a suceder. O sea, que al fin y al cabo, de alguna manera, está mucho más vinculado a la institución de la corona. ¿Qué pasa? La Constitución lo que parece hacer aquí es se cubre las espaldas frente a la posibilidad de que alguno de estos, del pariente mayor de edad más próximo a suceder, padre o la madre, no sean nacidos en España, ¿vale? Cosa que es bastante probable teniendo en cuenta las historias dinásticas de la realeza, ¿vale? Sin ir más lejos, el Juan Carlos I nació en Roma, ¿vale? O sea, que es bastante probable en estos personajes que no hayan nacido a veces en el país, ¿no? O es factible, sobre todo también teniendo en cuenta el momento en el que se hizo la Constitución, ¿vale? Y por supuesto, bueno, que sea mayor de edad. No tendría sentido, ¿no? Que fuese posible hacerlo siendo menor de edad. Y bueno, la tutela, antes vimos que la regencia era un sustituto del rey en el desempeño de sus funciones, y la tutela es de alguna manera pues eso, es una figura más privada, lo que decíamos al principio, que se encarga pues eso de velar por la educación y demás, básicamente pues como un tutor de cualquiera, obviamente pasa que es del rey. Y el caso obvio es que el rey muera dejando al heredero menor de edad. Porque si fuese mayor de edad, obviamente posiblemente heredaría y no habría más historia. No haría falta tampoco un tutor. Vale, aquí el orden que nos marca la Constitución es diferente, se parece pero es diferente al de la regencia. En primer lugar es la persona nombrada en el testamento del difunto rey, si no la madre o el padre, siempre que permanezcan viudos, y si no los nombra las Cortes Generales. Aquí ya no hay lo del 1, 3 o 5 de la regencia, que vimos que era la historia, el toque político. Aquí es una persona, aquí no dice nada de 1, 3 o 5. Y otra diferencia es que se excluye la imposición esta de la segunda en el caso del pariente de mayor edad más próximo a suceder. Esto en la regencia es, entre comillas, es obligatorio si no hay otra opción, ¿vale? Si no puede ser ni el padre, si no puede ser en primer lugar el príncipe heredero, si no puede ser el padre o la madre, entonces pasaría a ser el pariente mayor de edad más próximo en la línea sucesoria, ¿no? Pero aquí no, en la tutela no se impone eso. Podría ser si el rey del difunto lo puso en el testamento, ¿vale? Podría ser, lo vamos a ver ahora, pero en principio no tiene por qué. Si no, padre o madre, como vemos, y si no, las Cortes Generales. Requisitos, mayor de edad de nuevo, y español de nacimiento, cosa que no se pedía en la regencia. La regencia dijimos que tenía toda esta historia de las casas dinásticas, las monarquías europeas, vamos a decir, que pueden haber nacido cada uno un poco en su sitio, y aquí ya sí que se exige para la tutela que sea español de nacimiento. Y tienen incompatibilidades con cargos políticos, un poco para lo que hablamos antes, quizá para marcar aún más el carácter privado, separarlo más de lo político, para un poco también blindar la educación, digamos, de posibles influencias perversas o politizadas
básicamente yo entiendo que esta es la lógica, ¿vale? Pero en cualquier caso, si nos sirve para aprenderlo, pues bien. Y la otra incompatibilidad es ser al mismo tiempo regente y tutor, ¿vale? Eso es lo que nos pone, salvo en los casos de la madre o el padre, que está puesto en los dos. Si nos damos cuenta, está en el orden de preferencia tanto de la tutela como en el orden de preferencia de la regencia. Y por eso es una excepción. Y luego, ascendentes directos del rey. Como vimos antes, en la tutela no está impuesto, pero puede ser una opción si lo nombra el rey, ¿no? El difunto, en su testamento. Puede poner a... Pues en este caso, vamos a imaginar que Felipe fallece y ha dejado en el testamento que el tutor de la princesa Leonor sea su hermana Helena, que sería la siguiente en la línea sucesoria. En caso de que no... Claro, porque no puede... No hay otra persona. Bueno, si no estuviese la madre también, porque si no sería la madre, como vimos antes, ¿no? O sea, si no sería... Pero vamos, que si lo nombra la persona va antes, así que... y nada, es que no tiene mucho más. Es un poco saberse las diferencias entre tutela y regencia, que básicamente son las que hemos visto, sobre todo teniendo muy en cuenta privada, tutela, público, regencia, ya vamos a entender mucho mejor todo lo demás y lo vamos a asimilar más fácilmente. Y ahora el extra, entre comillas, que me parece razonable incluir, que es la figura del refrendo, o el mecanismo del refrendo, ¿vale? Que quizás si bien no nos... Es bastante improbable que nos lo pregunten, sí que nos va a servir para apuntalar un poco todo lo que hemos venido hablando de la monarquía, de la corona, etc. Y bien, para entender esto, lo primero que tenemos que hacer es volver al artículo 56, el primer artículo del título segundo, y ver esto que pone aquí, el 56.3. Dice, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. O sea, eso es lo que dijimos al principio del vídeo anterior. El rey es una figura que no termina de encajar ni con la separación de poderes, ni con el derecho actual. Y claro, esto crea cierto conflicto, porque claro, al mismo tiempo es el rey, pero esto tiene que tener un encaje legal, ¿no? ¿Y cuál es el encaje? Por un lado, sus actos, como él no es responsable, sus actos no van a ser válidos si no llevan el refrendo de una figura que sí esté, digamos, que juegue según las normas de la democracia, de las leyes, etc. Así que vemos de nuevo esta doble faceta, ¿vale? De la monarquía, ¿no? Y el carácter simbólico y demás. Por lo tanto, ¿qué es el refrendo? Pues el refrendo no deja de ser la firma o el acto que acompaña o que da validez al acto del rey, sin el cual el acto del rey no tiene ninguna validez, y también es el acto por el cual aquel que acompaña, aquel que refrenda, asume la responsabilidad que no tiene el rey, porque el rey en realidad no es responsable de nada. El rey puede hacer, o sea, desde el punto de vista legal es inviolable, o sea, no se le puede tocar. Y vamos a ver un poco en qué consiste, así con más detalle, la figura esta del refrendo, ¿no? Pues esto es lo que comento aquí, ¿no? Lo de que para compensar esta rareza existe el refrendo que da validez y que traslada la responsabilidad a la persona que firma, básicamente lo que hemos estado comentando. Ahora tenemos que ver quién refrenda y en qué casos, ¿vale? Quizá no tanto para ese tema como para otros temas, o para empezar ya a hablar de otros temas que nos van a venir más adelante, pero está bien tener esto en cuenta. La norma general, lo más habitual, bueno, siempre lo va a refrendar, pues eso, figuras que vengan del poder democrático, ¿no? De la Constitución. Y en general es el presidente del gobierno
o los ministros, lo que sea, ¿no? Aquel acto, el acto que estén refrendando. Pero hay un caso excepcional en todo eso del refrendo, y es cuando el poder ejecutivo no está constituido, no existe en realidad, no está funcionando, que es el caso del artículo 99 de la Constitución, cuando se está eligiendo ha habido elecciones y se está en el proceso de elegir al presidente del gobierno, con todo esto de la investidura, que ya veremos más adelante. Ahí obviamente no hay un presidente del gobierno. Ahí, como excepción, quien refrenda todos los actos del rey en toda esa dinámica para la investidura, para el nombramiento y demás del presidente del gobierno, va a ser el presidente del Congreso, ¿vale? Es el presidente del Congreso el que va a poner su firma junto a la del rey para refrendar esos actos, ¿vale? Y insistimos que lo que hace el refrendo es eso, es, por un lado, dar validez a los actos del rey, sin la cual carece por completo de validez, y asumir la responsabilidad que el rey no tiene, porque el rey ya hemos visto que no es responsable. Y luego, excepción al refrendo. ¿Cuál es los únicos casos en los que los actos del rey son válidos y no necesitan del refrendo? Son en lo que tiene que ver con la gestión de su casa, ¿vale? La gestión de su hacienda, digamos, que está en el último artículo, en el artículo 65 de la Constitución. Dice, el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y su casa, y distribuye libremente la misma. Y el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. En esto, ya nos dice la Constitución, más arriba en el artículo 56, nos dice que está exento, que no hace falta refrendo, ¿vale? Nada, simplemente que sepas que ahí, digamos que el rey tiene libertad absoluta y no necesita ser refrendado. También tiene en cierto sentido lógica, ¿no? Pues si es su hacienda lo que recibe de los presupuestos generales, su casa, el nombramiento y demás, pues que se le dé esa parcela, ¿no? Vale, pues básicamente sí, esto lo que te acabo de comentar es esto que tengo aquí puesto en el esquema. Y nada, pasamos a ver las preguntitas que he seleccionado. He cogido un par de preguntas. Como ya te he dicho en otras ocasiones, no quiero coger muchas preguntas porque me parece que quizá no sea este el momento, o no quiero obligarte a ver preguntas de examen, obligarte entre comillas, porque en verdad que no te obligo a nada, porque pienso que eso hay que buscar el momento, la fase propicia, y si las ves demasiado de forma antes de tiempo, por decirlo así, es desperdiciar la grandísima herramienta que son los exámenes, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver unas pocas para que tengas una idea de por dónde o cómo juegan los amigos de la Comisión Permanente de Selección. Vamos a ver, preguntas. Como siempre, vamos a leerlas con mucho cuidado y con atención. Dice: a tenor de lo establecido en el artículo 63 de la Constitución, al rey corresponde manifestar, y siempre que leemos, y sobre todo en estos artículos de la Constitución, y siempre vamos a intentar situarnos, porque son artículos que hemos tenido que machacar, a diferencia de lo que ocurre con otras leyes, que los artículos, el dónde está en la ley, nos da igual. A mí personalmente pienso que no merece la pena. En la Constitución vamos a intentar siempre ubicar los artículos. Dice artículo 63. Vale, eso... El 62 ya empiezan las funciones. 63 eran las funciones de carácter internacional. Vale. Eso ya te sirve para encauzar lo que viene luego, ¿vale? Ya te sirve para poner un poco tu mente en estado de... Vale, me ubico. Dice, al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Si lo has leído bastante, si has leído estos artículos, como te he dicho, esta te tiene que sonar de maravilla. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos previa autorización de las Cortes Generales, dices tú. Dice, vale, aquí había algo de autorización de las Cortes Generales.
pero ¿era esto? ¿Sabes? O sea, ahora vamos a ver los artículos. Al rey corresponde, previa autorización del presidente del gobierno, declarar la guerra y hacer la paz. Autorización del presidente del gobierno, algo no me cuadra ahí. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él, si así lo establece la Constitución en sus países de origen. Eso tampoco me termina a mí de cuadrar. Así que, digamos que en una fase temprana de la preparación debería, solo por el sonido, llegarnos para ver que la opción correcta es la A, ¿vale? Porque todas las demás tienen cosas que nos chirrían. Y ahora vamos a ver cómo nos intentan buscar las cosquillas con estos artículos, ¿vale? Dice, acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, 63, ¿vale? Estamos aquí. Los representantes extranjeros están acreditados ante él. O sea, esta está bien. Dice... no, perdón, esta no aparecía aquí. Dice, al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio... Digo, la de antes, esta está bien, es que es la Constitución. Si no va a estar bien. Dice, al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las leyes. ¿Vale? Es esta, literal. Y ahora, ¿cómo hacen para intentar confundirnos con otra? Dice, el rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos previa autorización de las Cortes Generales. Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. No acreditar, ¿ves? Dice, el rey acredita, te está mezclando esta de aquí, diplomáticos, previa autorización de las Cortes Generales. Te está mezclando dos, ¿vale? Te está mezclando el 63.1 y el 63.3, ¿vale? Así construyen las preguntas del examen. Esto hay que tenerlo muy en mente a la hora de leer y de enfrentarnos al estudio, porque, en fin, hay que tener esto bien clarito, porque son bastante mamoncetes a veces. Que si no te lo he leído suficiente, pues es que te suena bien. Y ahora lo estamos viendo y dices, sí, claro, está clarísimo, pero yo te digo que si no lo llevas esto bien apuntado al día del examen, te lo encuentras y te brotan los sudores. Dice, los representantes extranjeros en España están acreditados ante él, si así lo establece la Constitución en sus países de origen. Esto directamente no lo pone en la Constitución y es un poco una chifladura que tengan que establecerlo en la Constitución de sus países. Es una forma de intentar liarte. Y nada, es la A. Simplemente, ¿sabes? No hay más. Ejemplo 2 dice, de conformidad con el título segundo de la Constitución española, corresponde al rey. Y ahora vemos. El alto patronazgo de las Fuerzas Armadas, acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, publicar los decretos acordados en el Consejo de Ministros, ejercer el derecho de gracia pudiendo autorizar indultos generales. Dice, es que en realidad todas suenan un poco medio qué. Si no tienes ni idea, todas te pueden sonar así medio qué. Pero bueno, si hemos leído un poquito, ya podemos empezar a descartar. Ejercer el derecho de gracia pudiendo autorizar indultos generales. Lo que nos dice la Constitución es precisamente lo contrario. Nos dice... expedir... Ay, que no lo encuentro. No encuentro ahora mismo lo de los indultos. Lo tenía aquí delante. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Ya está. O sea, no descartada. También si cuando leas este tipo de artículos, tienes que pararte a reflexionar, interiorizarlos, a decir, vale, se le limita de alguna forma, ¿vale? O sea, siempre hacemos una paradita en cada punto e intentamos buscarle una imagen, una lógica, un trasfondo a todo, para que luego cuando lo veamos en el examen lo tengamos un poco más mejor, más a mano todo. Y nada, acreditar los embajadores, otros representantes diplomáticos, es esta, ¿vale? Pero vamos a seguir descartando. Alto patronazgo de las Fuerzas Armadas, aquí de nuevo han hecho la misma historia. Alto patronazgo, Reales Academias. Mando Supremo, Fuerzas Armadas. ¿Qué hacen? Pues dicen el alto patronazgo de las Fuerzas Armadas. Y nos intentan liar de esa manera, lo ves, ¿no? O sea, con ese tipo de temas de la Constitución lo hacen bastante, ¿vale? Por eso te digo que mucho tiene que ver con la lectura reposada y
y muy cuidadosa y muy minuciosa. Y luego publicar los decretos, acordados en el Consejo de Ministros. Esto es algo que ya vimos en el vídeo anterior, que lo comentamos un poco de pasada y tiene que ver con ese. Yo creo que si hemos pensado bien en el tema del cariz, ese ritual, casi todo lo que hace el rey, tiene como un nombre, vamos a decirlo así, brocha gorda, un nombre rarito: sancionar y promulgar las leyes. Sancionar es firmar de alguna forma y promulgar es mandar la publicación, ¿no? Para que se conozca y se haga público. Pero realmente no es ni firmar ni publicar, porque quien firma y la firma, como hemos visto en el refrendo, la firma de verdad que da validez no es la del rey, y la publicación que vale de verdad es la del BOE. Con lo cual pasa algo parecido cuando dice expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Él no es que su trámite aquí no es que ponga la firma y lo tramite o lo publique, ¿vale? Como nos pone en el examen, ¿vale? Nos intenta probar, yo creo que eso va un poco precisamente para probar que entendemos que él no publica, que se publica en el BOE, por ejemplo, ¿vale? Si tenemos claro que él hace otra cosa, que en este caso pone expide, ¿vale? Va a ser más fácil que este tipo de preguntas las sorteemos bien, ¿vale? Así que esta la podemos también descartar. Total, que como hemos dicho es acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Punto. Y nada, sí, ¿no? O sea, a ver si estoy pegando ya aquí la vacila. 2B y 1A. Sí, son estas. Y nada, hasta aquí el tema este de la corona, que espero, como digo siempre, pues que te sirva para un poco visualizar o buscar los márgenes del tema, lo así más importante y los puntos cardinales, por decirlo así, y que te guíe que te guíe bien el estudio, ¿vale? Y nada, lo dicho, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.